En honor al tiempo, vamos a dar inicio a esta mesa. Primero, para quienes se acaban de sumar, me presento. Mi nombre es Camila, soy asistente en COES y hoy me toca moderar esta mesa, la que se titula Economía Política y Desarrollo Social, correspondiente al eje 7 de la conferencia internacional, titulado Desarrollo Económico Futuro para sostener la cohesión social. La modalidad de esta mesa y de este panel, bueno, contamos con la participación de dos presentadores, Jorge Atria, con su presentación Patriotismo Fiscal, Tributación y Desastres Naturales en Chile, 1906-2010, y con Ana Kowalski, Economía de Mercado o Economía de Empresas, Visiones de la Economía Política y el Desarrollo Social en Chile. Cada uno de los presentadores contará con 20 minutos para mostrarnos sus trabajos y posterior a eso tendremos 20 minutos para primero la presentación de comentarios de Fabián Duarte como uno de los encargados de eje y también para resolver preguntas y comentarios a partir de las presentaciones. Le recordamos a los asistentes que pueden dejar sus preguntas en el chat para después leerlo al finalizar las presentaciones. Partamos por Jorge Atria. Cuéntenme, por favor, si es que se ve. Se ve perfecto. Sí, se ve muy bien. Perfecto. Ok. Bueno, muchas gracias, Camila, Fabián, a todo el equipo de comunicaciones del COES, Constanza, Macarena, Samuel, y a todo el equipo organizador de la conferencia. Ha sido una tarea titánica y les agradezco todo el esfuerzo para poder sacar adelante esta conferencia. En esta presentación les quiero mostrar algunos resultados de un trabajo que hemos desarrollado en conjunto con Magdalena Gil de la Universidad Católica y del CIGIDEN, que tiene que ver con estrechar dos agendas, la de ella centrada en desastres naturales, la mía en impuestos y elites, y ver cómo se da un espacio de análisis conjunto a la luz de la exploración de los terremotos como desastres socionaturales y su impacto en el Estado chileno y el sistema tributario. Tuvimos la buena noticia de que fue aceptado como para una revista hace 3-4 días atrás, así que siento que la presentación no captura por completo los datos y este es un análisis un poco histórico, pero espero poder transmitirles algunas ideas y quien esté interesado más adelante poder compartir el trabajo. La motivación era entender, primero, un aspecto propio de la política tributaria chilena, que habitualmente se caracteriza en los últimos años en distintos análisis, se presenta como un sistema tributario regresivo, con poca capacidad redistributiva, y que en resumen tiene muchos problemas para poder hacer tributar a los grupos de más altos ingresos. Sin embargo, esto no siempre se puede proyectar bien en mirada histórica, ya sea porque los datos no siempre están de tan fácil acceso, o porque las fuentes de consulta llegan hasta algunas décadas atrás. Entonces no siempre se hace el rastreo para ver cómo ha evolucionado la política tributaria para llegar a lo que tenemos actualmente. Y esto es importante para entender las capacidades de recaudación y redistribución que tiene el Estado chileno, y también la relación del Estado con la ciudadanía. Y este es un aspecto que a mí siempre me gusta destacar de los impuestos, y es que a diferencia de gran parte de las políticas sociales, que suelen tener el foco en la relación entre el Estado y los grupos bajos o el Estado y las clases medias, no tenemos tantas políticas del Estado para mirar la relación entre los grupos de altos ingresos con el Estado. Y los impuestos son una manera concreta de hacerlo. Entonces, es también mirar cómo se ha relacionado el Estado con la ciudadanía en general y con la clase alta en particular, dado este déficit de recaudación o este sistema regresivo que encontramos en los análisis recientes, y ver cómo esto ha sido en la historia. Segundo, el impacto de los terremotos como ventana de oportunidad en cambios políticos e institucionales. Y esto es importante porque en general la literatura internacional
sugiere la importancia de mirar cuáles son esas coyunturas políticas que propician ventanas de oportunidad para cambio institucional y suelen centrarse en fenómenos de impacto en Europa, en Norteamérica, como son, por ejemplo, las guerras. Sin embargo, los terremotos para Chile y para otros países constituyen momentos de ruptura gigantescos que presentan características de discontinuidad, desorientación e incoherencia que pueden generar a su vez poderosos impulsos rearticuladores. Entonces quisimos explorar hasta dónde el impacto que tienen las guerras en las reconfiguraciones institucionales y particularmente en el aumento de progresividad y redistribución de los sistemas tributarios ocurre o no en Chile. Y uno no puede dejar de poner un contexto que estamos en una situación internacional, cambio climático, crisis medioambiental, donde se aprecia un incremento global de los desastres naturales. Entonces, también esta es una pregunta que uno puede pensar si se quiere este análisis, pensarlo en términos prospectivos. ¿Cuál es el impacto de los desastres naturales, desastres socionaturales en el cambio institucional? Con esas pretensiones y motivaciones generales, planteamos 3 preguntas para este trabajo. En primer lugar, ¿cuál es la réplica fiscal de los terremotos? ¿Cómo desde los terremotos se generan espacios de cambio fiscal, particularmente tributario? Segundo, ¿cuál es la influencia que han tenido a partir de las crisis y rupturas que han desencadenado en abrir ventanas de oportunidad para cambios de política tributaria? De aquí queremos saber concretamente, después de terremotos significativos de Chile, qué ha pasado en términos tributarios, y esto tiene que ver en el fondo con la pregunta cómo se ha financiado la reconstrucción. ¿Quién ha puesto la plata para ayudar a reconstruir, a reorganizar la economía de los países, de Chile, perdón? Y tercero, ¿cuál es el rol de los valores y narrativas asociadas a grandes desastres, tales como el patriotismo y la solidaridad en formar y dar lugar a esas políticas? Y aquí estamos colgándonos también de una discusión general de que en contexto de guerra emergen narrativas y marcos de análisis patrióticos. Queremos ver qué pasa con Chile en ese sentido. Elegimos Chile porque podemos dar constancia de que Chile es un país con una enorme frecuencia de terremotos, pero además de la frecuencia, varios de ellos están entre los más grandes de la historia mundial. Entonces Chile es un caso de interés mundial en términos de los terremotos. En estos terremotos han sucedido numerosas muertes, pero además considerable destrucción de infraestructura e impacto económico, como vamos a ver ligeramente en algunas de las diapositivas posteriores. Chile, los terremotos suelen afectar a entre un tercio, 40 hasta 50% de la población, más incluso del país, por este tipo de eventos. Entonces está hablando de una magnitud que lo hace realmente significativo en términos del impacto nacional. El método que usamos en este trabajo es un análisis histórico y nos concentramos en 4 grandes terremotos, 1906, 1989, 1960 y 2010. Nos han preguntado otras veces por qué no 1985, y el hecho es que si uno mira el impacto concreto del terremoto, en comparación con estos otros 4, fue menos significativo. Pero de todos modos, en otro trabajo que esperamos hacer próximamente, haremos un cambio en este sentido. Y analizamos estadísticas tributarias, en particular la evolución del sistema tributario en sus recaudaciones, impuestos directos, indirectos y porcentaje de recursos capturados por recursos naturales. Y en segunda medida, menor medida, datos de endeudamiento, que no los muestro en esta presentación para no marear tanto con los datos, pero que insisto que está disponible en caso que lo quieran mirar. Un poco les muestro ahora la discusión sobre la cual hacemos este trabajo. Se destaca en general que las crisis han resultado ser momentos habituales para introducir cambios fiscales significativos. Y cuando se habla de crisis, hay crisis institucionales de distintos tipos, pero una de las que más ha sido analizada en la literatura tiene que ver con las guerras. Las guerras han desatado diversos mecanismos de influencia directa en la construcción o fortalecimiento de los estados. Estamos hablando no solo de las guerras modernas, sino que guerras de 200, 300, 400 años atrás, que para muchos autores fueron de a poco generando una demanda por mayor profesionalización de la burocracia, por mayor perfeccionamiento del Estado, por mayor división de sus funciones,
Entonces se habla en general, aunque existen distintas tipologías, pero uno puede decir en términos generales que hay un aumento de capacidad fiscal derivado de las guerras, y particularmente de la capacidad tributaria, si uno piensa específicamente en recaudación. También redistribución puede tener distintas lecturas del efecto que ha tenido la guerra, pero si uno mira, por ejemplo, las guerras modernas, siglo XX en particular, podemos ver que los cambios derivados de las guerras han permitido en particular aumentar el pago de impuestos de los grupos más aventajados. Esto ha hecho que muchos estudiosos de historia, ciencia política y sociología vayan a los datos a mirar qué es lo que permitió que los más ricos realmente contribuyeran proporcionalmente mucho más que lo habitual que consiguen los estados. Y finalmente uno dice, bueno, ¿qué pasa en los países donde no ha habido guerra? ¿Qué ha pasado con coyunturas históricas que sean significativas? Y si uno mira el caso de Chile y otros países en el mundo, Japón también es importante, y bueno, Italia, hay varios países, los terremotos efectivamente operan como generadores de gran impacto y destrucción social y natural, y sin embargo han sido escasamente estudiados desde esa aproximación. ¿Qué es lo que gatillan? ¿Qué es lo que permiten en términos de cambio institucional? Los impuestos tienen una relevancia que es económica, evidentemente, como condición de posibilidad para el funcionamiento del Estado. Esto es recaudación, pero también para tener un rol en el enfrentamiento de las desigualdades. Y en este sentido también tienen un rol de redistribución. En ese sentido, la relevancia no es solo económica, sino que también es política. ¿Y por qué es política? Porque es una encarnación de la ciudadanía. Yo soy ciudadano porque pago impuestos, también porque recibo beneficios, también porque puedo votar, tengo otros derechos, tengo otros deberes, pero el pago de impuestos marca cotidianamente, no una vez al año ni una vez cada 5 años, la pertenencia a una comunidad y el reconocimiento de una cierta igualdad de contribución entre todos los miembros. Somos todos miembros, todos contribuimos al Estado. Sin embargo, esa igualdad de contribución tiene una definición progresiva. Vale decir, se piensan los impuestos modernos como una igualdad de contribución que se basa en una desigualdad, donde distintas capacidades de pago tienen distintas contribuciones, y por ende quienes tienen más, pagan más, y quienes tienen menos, pagan menos. Lo que sucede con las guerras, en particular si uno mira los análisis de la Segunda Guerra Mundial, es que en el contexto de una gran necesidad de recursos de los estados para poder financiar armas, financiar la guerra, financiar la conscripción, se tenía que parte importante de las poblaciones iban a la guerra, tenían que ir a la guerra, y eso es lo que se denomina la conscripción del ingreso, por un lado, la conscripción militar. En el fondo, las personas con menos recursos tienen que ir a la guerra, pero los ricos, ¿cómo podían contribuir a la sociedad si es que no estaban dispuestos a ir a pelear a la guerra? Y entonces parte importante del análisis de algunos trabajos de sociología histórica y ciencia política es que es lo que se denomina la conscripción de la riqueza. Se genera un mecanismo compensatorio, paliativo, de modo tal que en esta invitación un poco coactiva que se le hace a todos los ciudadanos a que contribuyan a la guerra, a que participen y defiendan al país, mientras algunos tienen que ir a pelear al frente de batalla, otros tienen que poner la plata para financiarla. En este marco de políticas que demanda cambio tributario y otros cambios institucionales, emergen con mucha fuerza narrativas y marcos interpretativos muy específicos. En contextos de guerra se activan narrativas muy fuertes de patriotismo y solidaridad. ¿Y qué es lo que ocurre? Que las instituciones tienen que rearticularse, tomar nuevas acciones y decisiones, y necesitan justificar esas decisiones. Y para eso es muy importante, en el caso de estas grandes coyunturas, apelar a nuevas narrativas y representaciones que le den sentido. Y solidaridad y patriotismo le da sentido en tanto demostración de consentimiento y conformidad frente a requerimientos de nuevos ingresos. ¿Y por qué? Porque es una demostración del sentimiento de devoción al propio país, tiene una relación con el compromiso cívico y con el orgullo nacional que se asocia en general al aumento de impuestos. En el fondo, si queremos al país, vamos a estar dispuestos a poner más dinero para financiar en esta coyuntura. Me detengo poco en esta diapositiva, pero esta es una estado actual de los impuestos, y mis disculpas porque esté en inglés, pero solamente uno puede mostrar en un trabajo que publicamos el año pasado con Ignacio Flores, Claudio Sangüesa y Ricardo Malle, la evolución de los impuestos, de los ingresos del 1% superior desde 1964 a 2016. En resumen, en Chile ha existido una alta concentración de ingresos, tiene algunos momentos de baja,
en el contexto del 73, después tenemos una subida significativa, los 80, se pierden los datos por 8 años, y el retorno a la democracia muestra una ligera baja, pero si uno mira los últimos años hay una ligera alza de 2015 en adelante. En general, Chile se caracteriza por tener bajos niveles redistributivos, una carga tributaria de nivel medio-bajo, si uno compara con países de ingreso medio-alto, un sistema tributario regresivo, donde los impuestos indirectos como el IVA pesan más que los impuestos directos como el impuesto a la renta. En general, un tratamiento beneficioso a las rentas del capital por sobre la renta del trabajo, tasas efectivas de los deciles superiores bajas y de hecho prácticamente iguales a los deciles inferiores, y con niveles de evasión que han llegado a ser muy bajos en términos de IVA, o sea, muy buen control, pero por otro lado, medios o altos en términos del impuesto a la renta, lo cual sugiere que no hay mucho control en términos del impuesto a la renta, por distintas razones, es un impuesto más difícil de recaudar, muchas exenciones, etc. Espero que esto dé un pequeño panorama tributario, cualquier cosa la podemos conversar posteriormente. Los terremotos que analizamos se han concentrado en el centro-sur del país, si es que pueden ver en este mapa no tan grande, han afectado en particular, hay una de 1906 Valparaíso y alcanza a tener impacto en la parte norte, después Santiago, Maule, Chillán, Valdivia, pero con repercusiones hasta Temuco y más al sur, son los 4 terremotos que nos ocupan. Y entonces aquí les voy a presentar 2 diapositivas por terremoto para hacer esto lo más rápido posible, pero darles un panorama general. Este, como les digo, es análisis histórico, entonces cuesta mucho mostrarlo en una presentación breve. 1906 es un terremoto bastante fuerte en Valparaíso, que afecta, tiene un gran número de muertes, una magnitud 8.6, muchos heridos. Tenemos un presidente liberal, pero en una transición a Pedro Montt. En este momento la tributación a las personas casi no existe, impuesto a la renta, pero había mucha fuerza con los impuestos a los minerales, por el salitre. Hay una gran apelación solidaria a la caridad cristiana, a la unión y a la solidaridad como estructuración de acción patriótica. Pero ¿en qué se traduce esto concretamente? En la medida que ni siquiera existían los impuestos personales a la renta fuertemente, existen en 1924 recién, hay un impuesto a la propiedad de 0,5% más préstamos internacionales y readecuación de recursos públicos. Esto genera un programa de reconstrucción entonces que no tiene mucho impacto, que nos afecta mayormente el sistema de extracción de recursos. Y si ustedes se concentran en las columnas que son de porcentaje, o sea, la columna 4, la columna 6, la columna 8 y la columna 10, los porcentajes más o menos se mantienen muy fuertemente en impuestos indirectos e impuestos a los recursos naturales. Y para eso miren la columna 6 y la columna 10. En lo fuerte, el sistema tributario mantiene después de 1906 fuertemente, sigue descansando en impuestos a recursos naturales y a impuestos indirectos. En 1939 en Chillán es un terremoto muy significativo que tiene, dado que Chile tenía una mayor industrialización, la destrucción fue mayor que en 1906, caen muchas infraestructuras nacionales, tiene la mayor cantidad de muertos en un desastre en toda la historia nacional, 20.000 personas, impacta desde Santiago hasta Temuco y encuentra en ejercicio a un presidente de centro izquierda con intención de grandes reformas fiscales pro fisco, pero con mucha oposición. Sin embargo, el terremoto aquí opera generando un cambio en las oportunidades para llevar a cabo ese plan que se hace más favorable y se permite un plan de reconstrucción con mayor financiamiento de impuestos que en 1906 y además con un impulso fuerte de industrialización que termina gatillando una discusión larga que no se había concretado, pero que con esto se concreta, que es la creación de la Corfo y que le da un rol más importante al Estado chileno en la industria, proceso de industrialización. Aquí también hay apelaciones patrióticas y a la generosidad, en particular se le pide a Santiago y se usa mucho un argumento comunitario de que hay un dolor y una respuesta común, entonces se requiere un remedio de carácter nacional. Hay un aumento de varios impuestos, pero son aumentos moderados en impuesto a la propiedad, industria y comercio, minería, otras fuentes de ingreso. Hay un aumento importante en el impuesto a la herencia, porque el impuesto a la herencia va y viene en las próximas décadas, entonces eso no tiene gran alcance redistributivo, y aumentan también los recursos de impuestos indirectos. En resumen, como ustedes pueden ver, aquí ya sí tenemos
un porcentaje de impuestos directos que empieza a agarrar más peso después del terremoto. Esto es, si no cuento mal, la columna 8. Tenemos también la columna 6 de impuestos indirectos, perdón, de naturales, que también tiene una cierta fuerza, no como la que tenía en 1906, y sigue existiendo un predominio fuerte de impuestos indirectos. Se aprecia entonces un cambio mayor que en 1906, los impuestos directos adquieren más fuerza, pero no alcanza a ser tan significativo. 1960 tenemos un terremoto considerado cataclismo, magnitud 9.5, incluye tsunami fuerte, 3.000 muertes, 300.000 personas sin hogar, 2/3 de las tierras cultivables del país afectadas, un presidente de centro derecha liberal que apuesta a reducir el estado de impuestos eficientes, pero aparece el terremoto y entonces genera un cambio en la dirección opuesta que al terremoto de Chillán. Inhibe esos cambios y entonces obliga a tener que discutir nuevas instituciones para la reconstrucción, se necesita más plata, se necesita más impuestos, aparece fuertemente una apelación al patriotismo como una cadena de solidaridad, entre otras discusiones del momento. De hecho, aquí aparece el Servicio de Impuestos Internos hablando de patriotismo fiscal, que es uno de los conceptos que usamos en general en este trabajo. Y aquí hay un verdadero desafío un poco más relevante al pacto fiscal regresivo que había caracterizado a Chile. Aumenta el impuesto a bienes suntuarios, 20% adicional impuesto a la renta, también a la propiedad, pero sin embargo aumenta el IVA también. Y esta reforma que se hizo el 62, del 60 al 62, no se acaba el apetito por reformas, se requieren otras reformas más sustantivas que tomen el sistema tributario más ambiciosamente, y entonces lleva a otra gran reforma que le da el 64, que por ejemplo aumenta las tasas marginales máximas hasta el 60%, en línea con Europa. Pero el bajo componente redistributivo se mantiene porque hay una gran erosión de la base del impuesto a la renta y muy alta evasión de impuestos, de acuerdo a varios trabajos que hacen estimaciones en ese momento. También hay un aumento significativo de deuda para más recursos. Entonces, si pueden ver acá, bueno, la diapositiva, la columna 6, me quedan 2 diapositivas y termino, Camila. Aparece que los recursos naturales importan menos que antes y los impuestos directos aquí empiezan a aumentar su relevancia, aunque los impuestos indirectos siguen siendo muy predominantes, y lo que podría haber sido un verdadero cambio progresivo fuerte se termina aguando porque se mantienen las erosiones a la base y harta evasión. 2010, Maule, magnitud 8.8, mueren menos familias, menos gente, pero afecta al 75% de la población del país. Aquí tenemos una transición a un gobierno de centro-derecha. Aquí hay mucha demostración de solidaridad, muchas fotos icónicas de la bandera chilena, una maratón televisiva para recaudar fondos, y aumentos de impuestos que fueron muy moderados. Destaca en particular el aumento transitorio del impuesto corporativo de 17 a 20%, también el aumento del impuesto a la minería, pero a cambio hubo extensión de beneficios tributarios, por ejemplo, a las grandes mineras, con una extensión de cláusula de invariabilidad tributaria. También aumenta harto la deuda como complemento de financiamiento, y la reforma termina criticada por muy insuficiente. Posteriormente, entonces, con los movimientos sociales se activa la reforma 2012, y después Bachelet conduce a la reforma tributaria más importante que había en los últimos 20 años, en 2014. El efecto de la reforma 2010 es muy bajo, pero al compensarse con las reformas siguientes aparecen ligeros aumentos mayores, aunque como ustedes pueden ver los impuestos indirectos siguen siendo mucho más relevantes y la tributación a recursos naturales siempre mantiene un porcentaje importante. Última diapositiva, 3 puntos. La crisis producida por los desastres socionaturales en Chile puede generar, a la luz de los resultados, suficiente fluidez institucional para permitir el cambio institucional en general y de políticas tributarias en particular. Segundo, el sentimiento de patriotismo y solidaridad parece que sirve como argumento para conseguir solidaridad fiscal. Tercero, sin embargo, el cambio real del sistema tributario no parece ser tan progresivo ni tan redistributivo como la narrativa sugiere. El resto lo podemos comentar en la discusión. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Justo en el tiempo, así que muchas gracias también por eso. Ahora damos inicio a la presentación de Ana. Hola, buenas tardes. Bueno,
Yo no tengo presentación de PowerPoint en ese momento. Quiero hacer en realidad una pregunta que tiene que ver con qué tan economía de mercado es la economía de Chile. Y yo pienso que es una pregunta muy importante que hay que hacerse, sobre todo porque hay como, podríamos decir, dos fenómenos que parecen contradictorios. Por un lado, se habla mucho sobre el hecho de que en Chile, bueno, la salud, la educación, las pensiones son como todos parte del mercado, en cierto modo, ¿no? La demanda, que según la definición, economía de mercado es la economía en la cual los precios son definidos por como conjugación de demanda y de oferta, ¿no? Entonces, se supone que esos mercados se aplican a varias esferas de la vida social en Chile. Por otro lado, observamos un número muy importante de varios tipos de colusiones, monopolios, oligopolios, prácticas anticompetitivas, que son muy contrarias a la idea de economía de mercado, ¿no? que sugieren que los precios en Chile en realidad no son determinados por mercado, pero por otros factores, normalmente por como decisiones de las empresas por afuera de los mercados. Y es un problema que ha sido notado por centro derecha en Chile últimamente. Por ejemplo, en contexto del estallido social, el gobierno muy rápidamente empezó a argumentar de que la razón por el estallido social es justamente como la falta de mercados, ¿no? El malo funcionamiento de mercados. Se lanzó en diciembre del año pasado la agenda antiabusos, que justamente fue considerada como un mecanismo para resolver, al parecer, los problemas que gatillaron el estallido social. Entonces, por ejemplo, en enero, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, cuando habló durante la ENADE, que es la conferencia empresarial más grande del país, criticó más bien al sector empresarial, diciendo que en realidad hay una serie de prácticas anticompetitivas muy soterradas, es la palabra que uso, que aumentan el descontento de la sociedad. Bueno, posteriormente se lanzó la agenda antiabusos que finalmente se diluyó, ¿no? Hasta hoy, en realidad, Chile no ha implementado reformas importantes en cuanto a competitividad, protección de mercados libres, etc. En 2013, el Centro de Pensamiento de Centro Derecha, Horizontal, publicó un informe sobre la competitividad de los mercados en Chile. Y en ese informe se señaló que cerca de un 40% del presupuesto familiar se destina a mercados en los cuales existen indicios o presunciones de falta de competencia. Y después añadió que cuando analizamos el primer y el segundo quintil de ingresos, o sea, los quintiles más bajos, este porcentaje supera 50%. Entonces, en mayoría, en el promedio de los hogares en Chile, gasta por lo menos 40% para comprar servicios y bienes cuyo precio no es establecido por fuerzas de mercado, ¿no? Son números graves que muestran que quizás economía de Chile no es tanto economía de mercado. ¿Cómo explicar eso? Porque se habla mucho sobre Chile como economía neoliberal, etc. Entonces, ¿cómo explicar esta convergencia entre las ideas y las reformas de mercado que en realidad controlan parte tan importante de la vida social y esa falta de mercados en realidad, falta de su operación? Hay varias maneras en las cuales se puede explicar eso. Una de las maneras es basarnos, por ejemplo, en teoría clásica marxista,
la cual se argumentaba, bueno, Lenin argumentaba, por ejemplo, de que en realidad la competencia y monopolios van juntos, ¿no? Que las economías, en realidad competencia lleva a monopolio porque las empresas, las ganancias que reciben de mercados competitivos son mucho más chicas que las que reciben cuando tienen poder del mercado, ¿no? Pueden tener más ganancias cuando en realidad no hay libre competencia. Entonces se argumentaba que esto lleva a un tipo de tensión que finalmente se traduce en colapso de capitalismo, ¿no? Ese es más bien el argumento que vemos en el marxismo clásico, que tiene sus problemas porque si es así, efectivamente, ¿cómo explicar que esos problemas con la competitividad de mercados es tan fuerte en Chile, pero no lo es en otras economías de mercado, otras economías capitalistas, ¿no? Vemos que Estados Unidos, por ejemplo, que cuenta con economía de mercado, podríamos decir, tipo ideal, aunque cuenta también con algunos oligopolios que son un problema, pero en general también tiene una legislación a favor del mercado que es tremendamente estricta, ¿no? En Estados Unidos es posible ir a cárcel como por 2 siglos a causa de actividades como que funcionan en contra del libre mercado, ¿no? Y existen varios ejecutivos que están en la cárcel en Estados Unidos, justamente por estar involucrados en temas de control de precios en el mercado estadounidense. Entonces parece que desde esa teoría como clásica marxista es muy difícil entender el caso de Chile. También se pasa por alto una cosa que es muy importante de mencionar, que hay una diferencia entre liberalismo, que fue criticado por marxismo clásico, y neoliberalismo. Esa diferencia radica principalmente en actitud frente a regulación del libre mercado. En liberalismo clásico, la actitud fue más bien como tipo laissez-faire, como dejar de hacer, que el mercado funcione solo, que sin regulación estatal, de la competencia, etc. Hoy en día, prácticamente todos, gran parte de economistas liberales y pensadores neoliberales no niegan la importancia de regulación de la competencia en los mercados. Y justamente no se lo niega porque se sabe que el funcionamiento de competitividad en el mercado es esencial para la sobrevivencia de la economía de mercado. El otro argumento que a veces podemos escuchar, sobre todo en literatura de variedades de capitalismo, que en realidad Chile es como economía de mercado, pero subdesarrollada, ¿no? Que hay algunos mecanismos que todavía no funcionan, pero con tiempo, con desarrollo, esa regulación de mercados en realidad se va a dar. No, eso es bastante problemático también porque sabemos que el desarrollo no es lineal, no va de un lado al otro, son diferentes estructuras sociales en realidad que gobiernan el camino de un país al desarrollo. Y sabemos eso con políticas de bienestar, por ejemplo, que Chile ahora está en nivel en el cual económicamente es suficientemente desarrollado para tener unas políticas de bienestar mucho más robustas, pero no las tiene, ¿no? Por otras razones, no porque está en otra etapa del desarrollo. Hay otras razones. ¿Y cuáles son esas razones? Esas otras razones que hacen que en Chile vemos lo que parece esta contradicción entre falta de mercados, falta de competencia en mercados y mercados que están presentes en tantos ámbitos de la vida social. Lo que hay que mirar, hay intereses económicos, ¿no? Los actores se comportan de manera racional, generalmente, en la economía de mercado, sobre todo cuando se trata de empresas. Entonces, si miramos más de cerca las empresas en Chile, mayoría de las empresas grandes en Chile, vamos a ver que en realidad es en contra de su interés económico establecer políticas
de libre mercado. No lo es solamente ahora, pero lo fue de inicio, porque si nos fijamos al final de los años 70, cuando muchos de los grupos económicos que hoy en Chile son tan poderosos tomaron fuerza a base sobre todo del sistema financiero, ¿no? Muchos trabajaron en el tema de intermediación de créditos. Y ese proceso se dio en contexto de regulaciones del ingreso de competencia desde afuera, ¿no? Al final de los 70, cuando se liberaliza el sistema financiero, las cuentas de capitales en Chile, al mismo tiempo se prohíbe que los operadores desde el exterior puedan controlar las financieras, ¿no? Las empresas que se dedican a realizar los préstamos. Actualmente, prácticamente todos los grupos económicos en Chile cuentan con algún sector de actividad que es esencial para el funcionamiento del grupo y cuál se basa en el poder de mercado en ese ámbito, ¿no? Son sectores de recursos naturales, de aviones, por ejemplo. En Chile existe prohibición de la operación de rutas nacionales por empresas internacionales, bebidas, etc. Entonces, cuando se tramitaba la agenda antiabusos en diciembre, había bastante debate acerca de cómo procesaba esta agenda. Y se daban algunas señales que en realidad dentro de la coalición de gobierno han habido sectores políticos que efectivamente intentaban parar esta agenda antiabusos y parece que resultó bastante bien porque la agenda salió prácticamente muy diluida, por lo menos en relación a las propuestas iniciales. En general, el empresariado en Chile parece saber que hay un problema también muy serio, vinculado justamente con esa falta de competencia en los mercados y comportamientos anticompetitivos. Si miramos prensa financiera desde diciembre, sobre todo de diciembre, enero, febrero, hay varias declaraciones de los representantes del empresariado de Chile. Por ejemplo, Holger Paulmann, quien es dueño de Sky Airlines, reprochó en una entrevista en Diario Financiero a los empresarios de Chile por malas prácticas, por prácticas anticompetitivas. Y él dijo, Chile es el país de Sudamérica donde el empresariado es peor visto en toda la región. Tenemos que empezar a condenar a quienes tienen malas actitudes. Entonces acá vemos que en realidad hay una conciencia de que hay un problema serio, pero por otro lado se lo trata de abordar más bien por temas éticos, de actitudes, etc. Justamente porque cualquier legislación a favor de libre competencia realmente afecta muchísimo los intereses, sobre todo de grandes grupos económicos. Entonces, ¿es Chile una economía de mercado o no lo es? Hay un autor, se llama Benros Schneider, quien trabaja en ese marco de variedades de capitalismo y argumentó que la economía de Chile y de varios otros países de América Latina no es economía de mercado, es como economía jerárquica. Incluso usa la palabra economía de mercado jerárquica, o por otro lado también dice que en realidad, cuando habla sobre Chile, que el desarrollo en Chile durante las últimas décadas no fue un desarrollo dirigido por mercados, fue un desarrollo dirigido por empresas, haciendo referencia a esta dualidad que a la cual a veces se hace referencia, mercado guiado por el Estado, o sea, desarrollo guiado por el Estado versus desarrollo guiado por el mercado. Él dice que lo que ha pasado en Chile es como la tercera vía
desarrollo guiado por empresas, que son las empresas en realidad que ponen precios, que definen precios, en el caso de Chile. En cuanto a esta doble, podríamos decir, respuesta a si la economía de Chile es economía de mercado, hay una cosa que hay que separar, porque por un lado, el hecho de que los mercados son aplicados a educación, a sistemas de salud, eso no es el tema de funcionamiento del mercado, es el tema de que se aplican a mercados, a ámbitos a los cuales no se debieran aplicar, ¿no? Porque mercados gobiernan actividad económica. Salud, educación no son actividades económicas. Los precios no se pueden definir, no pueden regular demanda en salud, demanda en educación, ¿no? Demanda para buena salud, demanda para buena educación son constantes, no cambian si se cambian precios. Bueno, lo mismo tiene que ver con pensiones, ¿no? Los mercados aplicados a esos ámbitos no son eficientes, no pueden proveer buenos servicios. Por otro lado, es el tema de funcionamiento del mercado en compra de bienes y servicios. En este ámbito es muy importante abordar el tema de la competitividad de mercados, porque según las cifras que había mostrado y que provienen del informe de la horizontal, según esas cifras, los chilenos realmente pagan muchísimo por bienes y servicios, mucho más de lo que pudieran pagar si hubieran existido mercados guiados por oferta y demanda. Es un tema que lamentablemente en Chile en este momento parece ser más bien con bandera de lucha de centro derecha, que es un poco de error, porque si nos fijamos en los beneficios económicos que los chilenos comunes y corrientes podrían tener si hubieran operado fuerzas de mercado en compra de bienes y de servicios básicos, sobre todo, esos beneficios económicos son realmente tremendos. Voy a parar con esto y si hay preguntas, lo podemos seguir debatiendo. Muchas gracias, Ana. A continuación, dejamos a Fabián Duarte, director del DESOC, quien nos entregará algunos comentarios a partir de las presentaciones y después, por supuesto, abriremos el espacio de preguntas. Pueden seguir enviándonos preguntas a través del chat. Oye, muchas gracias por las presentaciones, ¿cierto? Súper interesantes los dos temas. Yo tengo varios pequeños comentarios, pequeñas reflexiones quizás que pueden discutir los autores, ¿cierto? Y después dejar abierto para otras preguntas o alguna discusión, una conversación un poquito más amplia. Es súper interesante, Jorge, voy a partir con Jorge porque partió la primera presentación. Súper interesante la relación entre terremotos e impuestos, ¿cierto? Y cómo cambian estos sistemas, el sistema impositivo, ¿cierto? En Chile. Pareciera ser un buen, que en economía, ¿cierto? Llamamos un buen shock exógeno, que tiene que ver con una discusión anterior de los impuestos. Lo que sí a mí me gustaría ver, yo sé que ya está medio publicado el paper, pero quizás tú nos puedes contar un poco más, Jorge, sobre otras variables que son interesantes de meter en la mezcla, que tienen que ver con deuda, ¿cierto? Hay un shock exógeno y yo no toco los impuestos y por eso no veo ninguna variación en impuestos, ¿cierto? Y todo lo traduzco en deuda. Y lo otro que sería interesante también ver es qué pasó con la inversión y el gasto después de eso, ¿cierto? Si hubo algún cambio en esto o no. A veces algunos países dejan botar nomás los lugares y se acabó, no pueden hacer nada al respecto y no lo reconstruyen y no hay nada porque que gastar, que hacer, entonces no hay un tema, o simplemente el impacto que tuvo en gastos grandes como infraestructura no son tanto, o sea, en un país que está mejor preparado esto se minimiza y por lo tanto la inversión o el gasto que uno tiene que meterle a esto es bajísimo, ¿ya? Más allá de las vidas, ¿cierto? De otras cosas que se pueden haber afectados por el terremoto o por los desastres naturales.
porque varias de las tablas que mostraste, Jorge, a veces caían los impuestos. Era como, bueno, ¿por qué caen los impuestos? Sí, uno pensaría que tiene el shock exógeno negativo y deberíamos subir los impuestos. Entonces, esos puzzles, así como esas explicaciones, eso sería interesante que tú nos contaras más. Obviamente, si sabéis más de este tema, sería muy interesante. Y lo mismo si es que habían, yo no sé cómo, probablemente tú también sabes más que yo, porque esto es tema del tema, si hay también discusiones anteriores sobre estos temas, sobre temas impositivos también. Entonces, lo mencionaste como una discusión posterior, que fue la reforma de Bachelet. La reforma de Bachelet probablemente, no estoy tan seguro si tenía que ver ya con el terremoto del 2010, ya es otra discusión. Entonces, la pregunta es si también hubo un efecto quizás anterior, digo yo, en otros terremotos, no sé si quizás en el 60 no, pero quizás en el 2010 sí, donde ya se venía conversando sobre cambios en el sistema de impuestos. Entonces, ahora, por ejemplo, estábamos discutiendo hasta hace poco, ¿cierto? Cambios sobre el sistema de impuestos, estamos hablando del impuesto al patrimonio, estamos hablando mucho del impuesto al patrimonio. Viene la pandemia, es un shock negativo, y ahora hay mucha más presión para que cambiemos y agreguemos el sistema de patrimonio. Entonces, tiene que ver con la pandemia, definitivamente, ¿cierto? Porque necesitamos recursos y quizás no nos podemos endeudar tanto, pero es una discusión anterior que venía ya con un cierto ímpetu, ¿cierto? Para cambiar el sistema impositivo en Chile. Es una discusión que ya llevamos varios años, de hecho, y que aquí, ¡pum!, se dio el gatillazo. Entonces, quizás en los terremotos anteriores no venía esa discusión, entonces, por lo tanto, estos cambios en el sistema se tuvieron que demorar, o se demoraron un poquito, o fueron mucho de maquillaje nomás. Entonces, si tú tenías más de esto para hablar, sería súper genial. Camila, ¿al tiro hago preguntas a Ana o esperamos que Jorge? Sí, yo creo que Ana, ¿Ya? y después responde Jorge primero y Ana. Bueno, Ana, muy interesante la reflexión también sobre si Chile es un país con libre mercado. Ahora, yo más bien, después de escucharte otro rato, ¿cierto?, sobre esto, y pensando en mis alumnos de Introducción a la Micro y de Micro, nosotros les enseñamos cosas como, por ejemplo, que a costos medios decrecientes, ahí estoy hablando mucho tecnicismo acá, hay cierto un tamaño o un eficiente de producción, ¿cierto?, que hace que se concentre el mercado. Pero no hay ninguna otra fuerza más que la forma de la industria, la forma de la función de costos, ¿cierto?, que hace que estos se muevan a mercados más concentrados que otros mercados, ¿cierto?, o industrias más concentradas que otras industrias. Entonces, ahí la contraposición es más bien competencia perfecta, digámoslo así, versus no competencia perfecta. Pero sigue siendo un libre mercado, siguen habiendo, si alguien encuentra una mejor tecnología, se va a meter al mercado, va a sacar a la otra firma, ¿cierto?, menos eficiente y va a ser más eficiente. Entonces mi pregunta tiene que ver me parecería más la discusión llevarla por el camino de las barreras, ¿cierto?, que se imponen en ciertos mercados que hacen que no permitan una competencia, porque yo siento que la discusión que tú estabas planteando, Ana, tenía que ver más bien con una como competencia desleal, ¿cierto? Entonces la pregunta es ahí, es más bien que, o es un tema de la función de producción de esta industria en este país como Chile, que es un país súper centralizado, está todo metido en Santiago, súper distinto, ¿cierto?, a un país como Estados Unidos, aunque lo mencionaste, que es un país súper desatomizado, entonces tiene un montón de mercados chiquititos pululando por todos lados, entonces hay harta competencia ahí, pero es totalmente distinta el formato de ciudad, digámoslo también, ¿cierto? Entonces, es súper distinto. Tú en Estados Unidos, para los que han vivido en Estados Unidos, estás en un pueblito chiquitito, pero tienes todos los servicios cerca en general. Tiene el supermercado por ahí cerca, tiene la otra cosa. Aquí no, aquí vas a un lugar en Chile y en Santiago, de hecho, no en Chile, en Santiago, alejado de la ciudad, y te encuentras con que no tienes nada, no tienes un cajero automático, no tienes ninguna de esas cosas. Entonces también es la forma de cómo se han construido las ciudades y cómo interactúan estas ciudades, pero que tiene más bien que ver con barreras quizás. Y ahí sería interesante, tú, Ana, si nos puedes contar un poco sobre estas posibles barreras, o es más bien algo más natural, que es lo que uno de alguna manera enseña en economía, ahora sí, economía neoliberal, pero bueno.
es lo que tenemos acá nomás. Y por lo tanto eso es lo que se enseña y es más bien un tema de tamaño eficiente, de función de producción o de función de costos medios decrecientes, que es bien particular, pero existe en el mundo. Y por último, concuerdo contigo, Ana, y quería también hacer hincapié en esto, en que claro, nosotros como que empezamos a mercantilizar todo, y parte de eso es la educación, la salud, las pensiones, todo lo llevamos a un lenguaje de economista, de mercado, y yo creo que ahí también tenemos mucho que decir, justamente lo que tú mencionabas, que el precio la demanda, ¿cierto? No podemos hacer nada acerca de eso, entonces no caería en este ámbito de mercado. Pero el resto, yo estoy pensando más bien en los otros, en los que estoy pensando en los bancos, por ejemplo. Estoy pensando en ¿qué cosas más? Los mismos supermercados, ¿sí? Aunque en Estados Unidos es súper competitivo, por ejemplo, pero pareciera que hacer un supermercado es poco eficiente, un tamaño chiquitito. Entonces tiene que ser un tamaño grande y tienes Walmart, Target y Trader Joe's y tienes 4 o 5 cadenas grandes de supermercado. No tienes cadenas chiquitas. Y también ahí tienes algo que tiene que ver con el tamaño eficiente de esa industria, no con quizá una libre competencia, pero hay barreras, ¿no? Al tamaño. Eso quería decir, no quiero monopolizar más esto. Súper buenas las presentaciones, me encantaron. Muchas gracias y dejo abierto ahí la discusión. Gracias, Fabián. Partamos por Jorge y después Ana, respondiendo las preguntas que nos dejó Fabián. Bueno, muchas gracias, Fabián. Interesante comentario. Bueno, es cierto, lo de los terremotos como shocks exógenos abren una serie de preguntas interesantes. Podría simular un poco un experimento de laboratorio donde aparece esto y entra y qué es lo que pasa. Es totalmente imprevisible y parte de la riqueza del análisis histórico no es tampoco muy fuerte, sí el de Magdalena, cómo uno mira la recepción en la prensa, toda la cuestión simbólica, y por eso también la parte de la narrativa es interesante, lo que se activa muy espontáneamente porque de un momento a otro algo que no está pensado destruye una parte importante del país y involucra muerte, etc. A ver, lo de deuda salió como fue un requerimiento que nos pusieron también en la revista, y lo incorporamos, no lo mostré en la presentación porque era más largo, y yo podría decir como en términos generales, sí es o sea, si hubiera que mencionar otros dos elementos que fueron importantes en esto, en cada uno de los 4 terremotos que analizamos, son dos cosas. Una, deuda, sin duda. Hubo algunos terremotos donde la deuda fue una parte importante del financiamiento de la reconstrucción, y lo otro es la reasignación de fondos públicos. O sea, platas que estaban ya asignadas por ley para otros usos, terminaron siendo desviadas para la reconstrucción en función de la contingencia. En el caso de 1906, se llegaba a ese momento con una deuda externa que había subido muy drásticamente en las décadas anteriores. Muchos préstamos para financiamiento de empleos públicos y otros servicios. Entonces, con eso hizo que no pudiera aumentarse tanto la deuda. Entonces, no fue un factor tan relevante en el caso de 1906, pero en 1906 teníamos una época en Chile en que se estaba todavía gozando mucho de los beneficios de la tributación de los recursos naturales. De modo que ahí, con el tema del salitre, la necesidad de financiamiento pudo ser absorbida entre tributación de recursos naturales y reasignación de presupuesto que ya estaba asignado. Y bueno, creo que lo mencioné en esa parte, ahí también se da una cosa, y es que prácticamente los impuestos directos no existen en ese momento. Porque el impuesto a la renta se crea en Chile en 1924. Entonces, se apela a algo que es muy inusual, que es una mínima contribución de los individuos de alto ingreso a través del impuesto a la propiedad, pero es muy insignificante. Entonces, al final, se termina reorganizando el financiamiento, que además fue un financiamiento muy restringido a Valparaíso, a la reconstrucción de Valparaíso, de la infraestructura de Valparaíso, y hubo resistencia de otras ciudades y comunas muy afectadas que no recibieron ayuda. Yo no me metí mucho en esto, financiamiento, cuánto se gastó en reconstrucción,
en particular, pero diría que aquí fue deficitaria. Después, en 1939, sí, la deuda fue más importante, en el sentido de que se venía con endeudamiento, y la plata que se tenía pensada para pagar esa deuda, que venía de antes, se terminó usando para financiar la reconstrucción. Y entonces eso hizo que no se podía echar mano tanto a deuda, y la reconstrucción fue mayormente manejada entonces con estas alzas de varios impuestos al mismo tiempo. Ahí se decía en la época, la prensa de la época, que prácticamente todo lo que rodeaba a una persona ahora estaba afecto a algún tipo de tributo. Pero fueron aumentos pequeños en distintas cosas. En cambio, donde realmente aparece más significativa la deuda es en los terremotos de 1960 y 2010. En 1960 el impacto fue muy importante, y de hecho Chile se convierte en un país altamente endeudado ante agencias internacionales y ante los Estados Unidos, lo cual formaba parte de la política de que Estados Unidos financiaba, se decía que la deuda venía como con un cierto amarre, porque parte de los países y la elección a quién prestarle, de los países a quién prestar en América Latina, estaba atada a ciertos lineamientos y orientaciones de política. Y en el caso de 2010, la deuda doméstica se incrementa significativamente después de 2010. Bueno, ahí teníamos unas estimaciones de que la deuda chilena, como porcentaje, la deuda chilena está, 60% de la deuda chilena está en moneda local, pero al finalizar, varios años después del terremoto, 78% de la reconstrucción estaba asociada a deuda y financiada también por reasignaciones de presupuesto. En general, el tema de qué se hizo en los lugares no es algo que vemos en este paper, pero sí aparece deficitaria en varios momentos. Y si uno mira la historia actual, es parte de la historia del terremoto de Tarapacá, por ejemplo, no es Tarapacá, se me olvidó esta pequeña ciudad donde el tema de la reconstrucción siempre ha sido un pendiente. Tocopilla, exactamente. Donde ha habido una cantidad de quejas, en el mismo caso, la zona del Maule en general, había una discusión sobre si aprovechar el impulso del terremoto para crear un nuevo ordenamiento del borde costero. Sin embargo, muchas cosas han salido que siguen siendo pendientes, y en otros casos ha habido logros mayores, como al parecer en Dichato y en algunos pueblos del Maule. Y otra cosa que creo que hay harto que discutir y que es súper interesante del paper respecto de cómo el terremoto termina constituyendo un impulso final o no para dar vuelta o impulsar reformas que venían de antes. Esto es bastante claro. Primero, interesante que el 60 y el 2010 había dos gobiernos de centro-derecha, de liberales, que lo que querían era reducir el Estado y hacer un sistema tributario más eficiente, y tuvieron que echar atrás en esa lógica y salir a buscar plata. Ahora, en el caso de 2010, esa reforma fue tremendamente criticada porque fue muy pequeña, y con la invariabilidad tributaria terminó cuajando en un impulso mucho mayor por reforma. Entonces aquí veníamos de 20 años sin reformas tributarias significativas, y entonces de 2010 queda apetito, y hay muchas declaraciones en la prensa que llevan a la de 2012, a propósito de los movimientos sociales, financiamiento de la educación, que a su vez también es muy criticada, y entonces nuevamente queda con recursos y con ambiente pendiente, y esto lleva a la 2014. Entonces uno dice, la 2014 en realidad no responde al terremoto, pero sí es un impulso adicional que recibe, dado esta necesidad de mirar el sistema tributario más ambiciosamente. El 60 había sido exactamente lo mismo. También había una necesidad de mayor movimiento. No es suficiente la del 60, 62, y la del 64 responde también a una lógica propia de la década, que es una década que para Chile es más redistributiva que las normales. Esta reforma tributaria, hay una serie reforma agraria, hay una serie de momentos que hacen a esa década una década particular. Y en 1939, en cambio, era un gobierno reformista que quería un Estado más fuerte, con más impuestos, pero que tenía mucha oposición en el Parlamento, y sin embargo esto termina volcándolo, y entonces ese impulso reformista de cambio institucional pro Estado se termina haciendo posible, pese a que la coyuntura política decía que no, impulsado por el terremoto. Y ahí hay toda una discusión sobre, por ejemplo, la Corfo, para lo que discutimos con los editores también, de que
hay gente que dice que la Corfo era parte precisamente de esta discusión de país de antes de cómo promover la política industrial, entonces que de alguna manera ya estaba pactada. Pero por otro lado uno ve que fue precisamente para destrabarla que en el contexto del terremoto se financió extra las necesidades que algunos diputados de la zona más afectada pidieron para que eso terminara por conseguir los votos que se faltaban para aprobar la Corfo, que había sido muy polémica. Entonces sí, yo creo que la idea del terremoto como ventana de oportunidad para concretar o meter más presión es algo que sí aparece. Y por eso creo yo que el impuesto a la riqueza es también bastante, estoy muy de acuerdo, es un ejemplo bastante claro en ese sentido. Gracias, Jorge. Ana. Sí, bueno, acá obviamente el tema del tamaño del mercado, de tamaño de número de empresas, ¿no? También es un tema importante. Pero lo que vemos, lo que ha pasado en el Chile en los últimos años, son muchísimos casos de colusiones en diferentes ámbitos. Pollos, pañales, comida de salmón, etcétera. Bueno, eso seguramente en parte tiene que ver con el hecho de que hay pocas empresas porque el mercado es chico, entonces es más fácil colusionarse, pero es el hecho de que varios precios en varios de esos ámbitos fueron producto de la colusión, no fueron producto de la operación del mercado, ¿no? El otro aspecto del tema es por qué no hay penas y fiscalización efectiva en Chile en ese sentido, ¿no? Porque desde varios ámbitos se habla del hecho de que la legislación a favor del libre mercado es bastante débil. En Chile incluso, bueno, ahora, aunque se implementó pena de cárcel, etcétera, nadie ha sido condenado por esos hechos. La protección del consumidor también es súper leve, ¿no? El CERNAC no tiene mucho poder, en realidad, no tiene mucho poder de sanción. Entonces, ahí hay visiblemente una asimetría muy marcada entre el poder de empresas y los consumidores en Chile. Y eso tiene mucho impacto en precios. Parece que tiene un impacto quizás mayor de lo que tiene que ver más bien con el hecho de que es un mercado chico, que son pocos proveedores, etc. Gracias. No, concuerdo contigo que la regulación en Chile es muy débil, eso definitivamente. Esos casos de colusión en otras partes del mundo, en particular en Estados Unidos, por ejemplo, no solo se hubiera multado con mucho dinero, sino que se hubiera ido a la cárcel directamente, no a las clases de ética. Así que concuerdo contigo, y creo que ahí, es que justamente allá, más o menos para allá, quería llevar un poco la discusión ahí. Quería ir, claro, con estas barreras. Esas son barreras que permiten, o no barreras, digamos, o no restricciones, permiten justamente no tener libre competencia. Y creo que ahí yo concuerdo contigo, Chile es bastante, no libre mercado, más bien libre competencia, y concuerdo bastante contigo de que Chile no es un país de muy buenas prácticas de libre competencia. Deberíamos tener una regulación un poco más fuerte y una rama de consumo que ha crecido muchísimo con las organizaciones de consumidores, pero todavía falta muchísimo por crecer para compensar justamente estos mercados que probablemente a veces son naturales y a veces no son naturales, como te decía, pero para compensar las fuerzas. Yo creo que comparto contigo con eso. Solo para no dejar a Jorge ahí, gracias Jorge, está súper buena la explicación, súper todo bien, me fascinó el paper. No sé si hay más preguntas, Camila, o quieren decir algo más los presentadores. Sí, el chat no ha llegado, así que ahí quizás entre los mismos presentadores, Ian, o alguien del público que quiera también comentar algo. Claro, está abierto el micrófono para hablar más. Si ustedes quieren agregar algo más, Ana o Jorge. O sea, a mí me gustaría preguntar a Jorge el tema, ¿cómo tú ves la posibilidad de aumentos tributarios en Chile? O sea, yo sé que me estoy alejando un poco, pero ¿necesitamos otro terremoto más para
Y otra pregunta, en cuanto al último terremoto, ¿los cambios que se hicieron fueron como duraderos o se alteró el sistema tributario de Chile posteriormente del último terremoto de manera como duradera? Gracias, Ana. A ver, dado que, que la experiencia de estos 4 terremotos sugiere que los terremotos propician cambios, pero tampoco son tan progresivos ni tan redistributivos como sugieren las narrativas de solidaridad y patriotismo, yo diría que si hubiera un terremoto sería un impulso adicional, pero tiendo a creer que lo que hay que mirar es quizás, y lo que puede generar, en mi opinión, mayor posibilidad de cambio, es toda la transformación y el debate público y político del país en este momento. Y para eso ahí hay una par de tesis magíster que van a convertirse en algo luego con algunas personas que estamos trabajando. Si uno mira la reforma de 1990 y la reforma de 2014 y las compara en conjunto, encuentra que hay ciertas cosas interesantes en términos de las circunstancias políticas con las cuales se crea la reforma, los intereses de esa reforma, y cómo se ven además presionados por movimientos sociales, en el caso de 2014, y por mucha voluntad política, dada también por cómo se llega a la presidencia, en el caso de Bachelet y Elwin. Entonces, si uno mira esas 2 reformas y mira el momento actual en Chile, tiende a creer que hay ciertas condiciones que podrían volver a darse, como constelación de oportunidades, con varios elementos que abran una ventana de oportunidad, donde la pandemia tiene algo que ver, pero también el debate público actual, el momento constitucional, etc. Entonces, yo sería medianamente optimista de que algún cambio se puede lograr, pero en Chile nunca los cambios tributarios están oleados y sacramentados. A veces uno ve a la derecha diciendo que cada vez que se puede se aumentan los impuestos, pero si uno mira la carga tributaria finalmente y las tasas efectivas son bajas, entonces hay veces que algunos impuestos quedan, pero los cambios siguen siendo muy menores, y cuando más se ha logrado, por ejemplo, en 2014 se echó para atrás al tiro un poquito en 2015 y perdió parte de su efecto. Entonces, a veces lograr algo en primera instancia no quiere decir que el cambio sea realmente sustantivo para adelante. Entonces, creo que hay para moderado optimismo habrá que ver cómo realmente se concreta. Así que creo que eso es, y los cambios, en respuesta a tu otra parte de preguntas, son reversibles. Varios de los cambios que se logran después de las reformas del último terremoto, varias cosas tienen reversa, o son cambios temporales, o duran un poco, o vienen amarrados a algún beneficio tributario, como el decreto de invariabilidad tributaria que deja a las mineras con la posibilidad de quedarse con impuestos bajos hacia adelante. O sea, pones un poco de plata más ahora y te ganas una estabilidad tributaria para adelante, lo cual es bastante inaceptable cuando uno piensa en lo poco que ya pagan en comparación a otros países. Y no quiero perder la oportunidad, Ana, de preguntarte de vuelta si tú ves, en el fondo, entiendo que tú vienes de otro país, si tú puedes hacer una comparación con la situación que tú ves, entiendo que es Polonia, ¿o no? Respecto de otros mecanismos, son países muy distintos, pero uno puede pensar en ciertos elementos de ejemplos concretos aplicados de cómo desde el Estado se promueven reglas que faciliten más competencias, que es algo que en Chile, como ustedes mismos conversaban con Fayán, en Chile falta mucho. Entonces no sé si desde la experiencia que tú ves de desarrollo institucional en Polonia existen ciertos ejemplos de funcionamiento, además de Estados Unidos que ya mencionaba. Sí, bueno, en Polonia también el contexto es un poco diferente porque la economía de mercado fue implementada desde cero en 89, ¿no? Que fue economía socialista anteriormente. Entonces, hubo como... se inició todo con una liberalización bastante fuerte, sin muchas reglas, lo que provocó una competencia con muchos problemas también al inicio. Y producto de eso, o sea, fue una competencia muy feroz, los inicios de economía de mercado en Polonia. Y posteriormente, pero también bajo influencias desde Unión Europea, desde las experiencias también de Estados Unidos, ahí hubo mucha importancia
diferentes como pensadores y economistas que provenían de ahí, se empezaba a implementar un control de competencia que hoy no es muy diferente de la que existe en otros países de Europa, ¿no? Que tiene que ver con protección del consumidor. Yo pienso que son más altos en ese sentido que en Chile, pero igual no se puede disociar uno con el tema de la estructura de la economía, ¿no? Porque la estructura de economía en Polonia es también muy diferente. Se basa mucho en inversión extranjera, en manufacturas. No hay tantas empresas como domésticas, grandes grupos que tienen siglos y siglos, décadas de existencia, son nuevas empresas que se están construyendo. Entonces, también son otras dinámicas como de producción en general. Gracias. Muchas gracias a ambos. Creo que ya, no sé si hay más comentarios, más preguntas, si no, de lo contrario, ya daremos paso al cierre de esta mesa. Estuvo muy, muy interesante, con presentaciones muy, 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 muy buenas. No sé si hay más comentarios. ¿Ahora? ¿No? Bueno, de todas maneras, los invito a sumarse al panel de sociedad civil, que será en un par de minutos más a las 4:15. Y también a la ponencia internacional a las 6 de la tarde. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas Chao, gracias. Gracias. Chao. chao. Chao, chao.